Muy buenas tardes, profesora. Bueno, vamos a dar a conocer el informe realizado por el grupo. Evaluación de impacto ambiental de la empresa San Fernando, CSA 2025. Bueno, planta de beneficios de Ave Guaral, ¿no? Los integrantes son Maza Rivas, Mejía Rodríguez, Olorte Cristóbal, Ríos Huanca y quien les habla Maldonado Molina. Bueno, voy a dar inicio a la exposición. Como introducción tenemos empresa o razón social, que ya sabemos que es la empresa San Fernando, que se dedica mayormente a lo que es embutido de productos cárnicos y de pollo, ¿no? Domicilio fiscal, bueno, en esta parte lo estamos tomando en cuenta lo que es el domicilio legal, que es Avenida República de Panamá, 4575, ¿no? En el distrito de Surquillo. El representante legal, según los datos de la SUNAT, aún figura Luis Raúl, no, disculpe, Jorge Leonardo Molina Martínez. Bueno, esta es la planta y algunas imágenes más, ¿no? Generalidades. En esta parte vamos a tratar 6 puntos importantes del informe, que es objetivos generales de la evaluación de impacto ambiental desarrollado. Mayormente es elaborar y presentar un informe que va a ser dirigido hacia la Midagri, ¿no? Que es el estudio de impacto ambiental de la planta de beneficios Ave Guaral, cumpliendo, claro, con la normativa vigente y los procedimientos del sector competente. Otro de los puntos es objetivo del proyecto. Bueno, objetivo del proyecto no es más mejorar el proceso de beneficios del AVE de la planta de Guaral, mediante aplicaciones, medidas ambientales y tecnológicas, ¿no? Lo que busca es asegurar el correcto manejo del proceso en esta parte que va a ser el sacrificio, eviscerado y enfriamiento y envasado, minimizando los residuos y efluentes, ¿no? Para tener productos avícolas de alta calidad. Justificación del proyecto. Hay que tener en cuenta que todos los informes o los proyectos de inversión siempre tienen una justificación del por qué se realiza el proyecto. Por lo que, por la creciente demanda de alimentos y la necesidad del mercado, ¿no? Es lo que se está justificando el proyecto, con la finalidad de desarrollar económicamente ya sea la población local mediante empleo y formalización de productos, además que aseguren la sostenibilidad del medio ambiente y el buen uso de los residuos sólidos. Antecedentes. Hay que tener en cuenta en los antecedentes que la evaluación de impacto ambiental de la empresa San Fernando ya se viene desarrollando desde el año 2016 y las posibles actualizaciones durante los años 2013 y 2016, que son presentados directamente a la SENACE. Marco legal. En marco legal en esta parte solo estamos teniendo en cuenta dos leyes fundamentales, que es la 27446, que es la ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Bueno, mayormente se encarga de regular la identificación, la prevención y control de los impactos ambientales en los proyectos de inversión, ¿no? Y otro de las leyes, bueno, no es una ley en sí, es un decreto supremo como un reglamento de gestión ambiental del sector agrario, que es directamente para la empresa San Fernando, ¿no? Que es una norma que establece las exigencias ambientales para las actividades del sector agrario, pecuario, como la planta de beneficios de aves. Al alcance. El estudio abarca las actividades de la planta de beneficios ave Guaral y su influencia en el entorno. Bueno, proponiendo alternativas para reducir el deterioro del medio ambiente, ¿no? Bueno, en esta parte vamos a identificar la área de influencia directa y la área de influencia indirecta. En el área de influencia directa del proyecto corresponde principalmente a la planta de beneficios de Ave Guaral, que está en la provincia de Guaral, incluyendo una pequeña parte del centro poblado de Santa Elena. Bueno, también incluyen algunas viviendas y zonas agrícolas adyacentes del punto de origen, ¿no? Bueno, en sí tiene un radio aproximado de 281,34 metros, con una superficie total de toda la planta de 247.797,81 metros cuadrados. Y lo que es la área de influencia indirecta, bueno, en el área de influencia indirecta ya estamos hablando que absorbe toda la zona del distrito y a la vez tiene una superficie de 578.075 metros cuadrados. Esto ya incluye también a lo que son a los vertientes del río de Chancay, ¿no? Que se extiende 100 metros bajo agua, mayormente para los efluentes que se están en descarga. Bueno, hay que tener en cuenta que cada informe o los proyectos de inversión tienen procesos de producción. Como inicio tenemos proceso de aves beneficio, proceso de menudencia, proceso de corte, proceso de filete, proceso de molienda, proceso de marinado y macerado, proceso de empanizado, proceso de termoformado
y actividades complementarias. Mayormente esto se va a ver reflejado a la solicitud de los clientes. Descripción del proceso productivo. Hay que tener en cuenta que para dar muerte a uno, ya sea en lo que es en carne o en brasa, se va a requerir una cantidad mínima de voltaje para que los animalitos mueran, ¿no? De acuerdo al tiempo y la frecuencia que nos da en hertz. La temperatura también nos da en los tres procesos, que es el escaldado, en diferentes máquinas como Lincoln, Sistema y Stock. Nos da directamente por tipo de pollo, si son de carne o si son de brasa. Y están las temperaturas, un tiempo aproximado de 65 más o menos por segundos para cada proceso. Diagrama de operaciones de planta de beneficios ave San Fernando. Como ya lo estaba mencionando anteriormente, los diferentes procesos, en esta parte lo que se ha buscado es incluir todo ese proceso en un solo DOP, ¿no? Cómo inicia y cómo termina. Ya sabemos que inicia con ave entero, corte, fileteado, molienda, marinado, empanizado, entre otros. Y al final todo este producto es trasladado al almacén de productos terminados, que es APT, con un total de 19 operaciones, 5 transportes y 7 inspecciones. Los transportes mayormente es cuando un proceso termina y va al siguiente proceso, hay un transporte de por medio. Por otro lado, tenemos los que son procesos de interacción. Como toda una compañía o una empresa siempre va a tener procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte. Proceso estratégico siempre está en la cabeza de la empresa, como la revisión de las direcciones, gestión de calidad, mejora continua y área legal. Y procesos de soporte, pues es mayormente lo que es gestión talento humano, gestión contable, gestión de mantenimiento, logística, área de SOMA, sistemas de información, control de calidad y servicio postventa, ¿no? En lo que es proceso operativo está todo el proceso, lo que da ganancia a la empresa. El inicio del proceso empieza desde la necesidad de un cliente y uno como empresa debe satisfacer esa necesidad. En primer parte vemos que el cliente genera un requerimiento o un pedido o un nuevo producto, indirectamente llega a lo que es innovación y desarrollo. Ellos se encargan de realizar el pedido o producir muestras para que el cliente acepte. Y una vez aceptado el cliente, ese muestra o esa receta pasa a lo que es directamente a desarrollo de preparación, ¿no? Y ahí ya empieza el proceso de producción, lo que es ingreso de gestión de materia prima, los pollos vivos, siga la programación, que es el PCP de la empresa, preparación del producto. En la fase medio están todo lo que son los procesos de ingeniería, ya sean siempre en cuando las máquinas estén automatizadas, es necesario que la mayoría de las áreas de ingeniería estén presentes, como ingenieros industriales, ingeniería de alimenticia, entre otros, ¿no? También incluyen lo que es gestión de la calidad. Ya una vez procesado todo el producto, ya directamente es despachado a lo que es área de almacén. Y al final despacho hacia los clientes. Máquinas en el proceso de producción. Bueno, se mantienen diferentes tipos de máquinas, ¿no? Como moledora, máquinas lavadoras de carcasas, empaquetadoras, peladora de papas, grupos electrógenos, más que todo si son automatizados, compresores y condensadores para la presión del agua. Caldero, bueno, anteriormente se utilizaba bastante caldero, por el momento ya están reduciendo el uso de los calderos. Las herramientas del proceso de producción son cuchillos y utensilios de corte, tinas o jabas, balanza de plataforma, si en caso que es para camiones, o balanzas por kilos de embalsado de las jabas, racks y parihuelos mayormente para los almacenes y herramientas de mantenimiento. Bueno, voy a dar paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el estudio de línea base del área de influencia. Como vemos, se compone de 5 puntos: geología, sismicidad, geomorfología, unidades paisajistas y suelos. Como primer punto inicial nos permite entender el terreno como un organismo vivo, anticipando cómo responderá a la presencia de la planta. Eh, la geología y sismicidad, bueno, se evalúa la estabilidad del terreno y su susceptibilidad sísmica, crucial para una planta industrial. Eh, en unidades paisajistas menciona que se clasifican zonas según su valor visual y ecológico, lo que ayuda a prever impactos paisajísticos. En lo que es suelos, que también menciona como mapas, señala que usaron sistemas GIS
para representar depósitos eólicos fluviales como los asociados a la formación de Huancanes, como la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Ya, clasificación de uso mayor. Bueno, esto tiene como punto a determinar el potencial productivo del suelo según su capacidad de uso. Eh, las tierras aptas para cultivo en limpio, calidad agroecológica alta y riego permanente en suplementario y tierras de producción. Los puntos a destacar en esta diapositiva nos hablan de los tipos de tierra. Explica las categorías cultivo en limpio, sin restricciones, cultivo con prácticas de conservación, pastos, protección, zonas frágiles. Y bueno, la importancia, ¿no? Esta clasificación permite definir qué zonas pueden ser intervenidas y cuáles deben ser conservadas. El siguiente punto, la siguiente diapositiva, por favor. Clasificación de uso actual de suelo. Esto nos permite identificar cómo se utiliza actualmente el territorio para evaluar compatibilidad con el proyecto. Los puntos a destacar aquí, bueno, menciona agrícola, urbano, industrial, vegetación nativa, cobertura vegetal, zonas de vida. Pero los puntos a destacar aquí son las categorías. Bueno, más que todo agrícola, urbano, agricultura abandonada, cobertura vegetal y zona de cauce. Eh, También un punto de relevancia permite detectar conflictos de uso como zonas agrícolas que podrían verse afectadas por la planta. Bueno, en conclusión, este análisis nos ayuda a respetar los ritmos del territorio, reconociendo donde ya hay vida, historia y actividad que merecen ser protegidos. El siguiente diapositiva. El medio físico. Bueno, su objetivo es evaluar las condiciones naturales del entorno que podrían influir o verse afectadas por el proyecto. Los puntos claves son, bueno, hidrología, ¿no? Características de hidrología relevantes, riesgos identificados, posibles amenazas como desbordes, contaminaciones o alteraciones de cauces, medios de gestión, medidas propuestas para mitigar estos riesgos, canalización, drenajes o barreras naturales. Otro, bueno, en conclusión, esto comprende el medio físico, es como leer la piel del territorio, nos revela cómo respira, cómo se protege y cómo puede ser afectados si no lo cuidamos. Siguiente diapositiva. Calidad y uso del agua. Como objetivo tiene determinar si el agua disponible cumple con los estándares de calidad y cómo se utiliza en el área de influencia. Los puntos claves habla sobre la calidad del agua. Se representan parámetros físicos y químicos de pH, turbidez, metales y coliformes, comparados con normas nacionales e internacionales. Uso del agua se analiza cómo las comunidades y actividades productivas utilizan el recurso, ya sea en riego, consumo, ganadería, procesos industriales. Esto permite prever conflictos de uso y diseñar estrategias de manejo sostenible. El agua no solo es un recurso, es un vínculo que une comunidades, ecosistemas y procesos productivos. Evaluar su calidad es cuidar ese lazo que hay entre la tierra y la población. Siguiente diapositiva. Medio socioeconómico y cultural. Bueno, tiene como objetivo reconocer cómo el proyecto puede afectar o integrarse con la vida social, económica y cultural de la población. Acá hay unos puntos claves que se tiene que tener en cuenta en el aspecto de influencia, aspecto socioeconómico y caracterización cultural de los pueblos indígenas del Haiti y el patrimonio cultural. Siguiente diapositiva.
Ya. Característica, caracterización del impacto ambiental. Ya, ya. El punto de metodología, matriz de causa-efecto y evaluación del impacto de matriz de Leopold. Bueno, en este caso hay varias categorías: proceso, métodos, maquinarias, medio ambiente y personal. Cada una posee una causa potencial y un efecto ambiental. En el caso de procesos, la causa potencial viene a ser escaldado, eviscerado, empanizado con alto consumo de agua, y el efecto ambiental, agotamiento de recursos hídricos. En el caso de métodos, deficiente segregación y manejo de residuos sólidos, y el efecto ambiental, contaminación del suelo y proliferación de vectores. En caso de maquinaria, calderos, grupos de electrógenos sin mantenimiento adecuado, emisión de gases contaminantes, ¿no? Y además de ruido. En el medio ambiente, vertimiento de efluentes tratados sin monitoreo constante. El efecto sería alteración de la calidad del agua en los ríos, ¿no? Especialmente en el río de Chancay. Eh, en personal, la causa potencial, capacitación ambiental insuficiente, efecto ambiental, incumplimiento de buenas prácticas y riesgos ocupacionales. También podemos ver la matriz de evaluación de impacto ambiental de Leopold, que conforma actividades del proyecto, componentes ambientales afectados, magnitud, importancia y el valor. Siguiente diapositiva. Eh, bueno, tenemos acá la matriz de Leopold, ¿no? Como ya lo había mencionado, es de acuerdo al tipo de planta que se va a poner en funcionamiento. Podemos observar, bueno, está dividido por físico, biológico y socioeconómico, ¿no? Aparte de físico, bueno, interviene el agua, el suelo y el aire. En la parte de biológico, la flora acuática, fauna terrestre y paisaje. Socioeconómico habla sobre lo social, económico e institucional, que más que todo lo social abarca población, bueno, la salud, educación, servicios básicos y transporte. En lo económico, actividades económicas, institución, vínculo social. Y bueno, también tenemos las etapas, ¿no? Caracterización de impactos ambientales en la planta de beneficios de Aves de Guaral, San Fernando. Las etapas vienen a ser la construcción, la operación, el mantenimiento, el abandono o cierre. Eh, Según eso se pone un ponderado, según la evaluación que se tiene, de acuerdo a los varios procesos que se maneja durante la producción de la materia, ¿no? Que en este caso viene a ser las aves de Guaral. Siguiente. Bueno, acá habla sobre los impactos negativos y positivos en las fases. En la fase de construcción, fase de mantenimiento, bueno, ya lo hablamos en la matriz de Leopold, en la fase de operaciones y en la fase de abandono y cierre. Paso a mi siguiente compañero para que continúe con la exposición. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jesús Mejía y continuaré con la exposición explicando los componentes más importantes del estudio del impacto ambiental de la planta de beneficio de San Fernando Guaral y el plan de monitoreo y seguimiento durante la fase de diseño. Ambos son esenciales para garantizar que el proyecto se ejecute de forma sostenible y segura y conforme a la normativa ambiental peruana. El plan de manejo ambiental es el conjunto de programas y medidas que permite prevenir, reducir y controlar y compensar los posibles impactos ambientales derivados del proyecto. Este plan se compone de 7 subprogramas principales que detallaré a continuación. Programas o planes que forman el PMA, Plan de Capacitación Ambiental, Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas, Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias, Plan de Relaciones Comunitarias o Participación Ciudadana. En el Plan de Capacitación Ambiental busca sensibilizar
y formar parte al personal sobre las prácticas ambientales responsables, incluyendo charlas de inducción y capacitación mensuales y campañas de buenas prácticas en manejo de residuos, ahorro energético y seguridad ambiental. Plan de capacitación ambiental busca sensibilizar y formar al personal sobre las prácticas ambientales responsables. Plan de seguridad industrial y salud ocupacional asegura la integridad física de los trabajadores. Plan de rehabilitación y áreas afectadas tiene como objetivo recuperar los espacios alterados por las obras. Plan de prevención y mitigación de impactos define como acciones para evitar la contaminación del aire, agua y suelo, incluyendo el riego de las vías para controlar polvo, mantenimiento de maquinaria y control de vertimientos y disposición adecuada de desechos, ya que esta planta está al borde del río. Plan de contingencia y respuesta ante emergencias. Este establece procedimientos a efectuar frente a accidentes, fugas, incendios o derrames. Prevé la formación de brigadas, rutas de evacuación, botiquines y coordinación con bomberos y autoridades locales. Plan de relaciones comunitarias y participación ciudadana. Busca mantener una comunicación abierta y transparente con la comunidad del área de influencia. Se realizan reuniones informativas, atención de reclamos y actividades de educación ambiental. En conjunto, todos estos planes aseguran que las actividades de la planta se desarrollen bajo control técnico, ambiental y social, garantizando la sostenibilidad del proyecto. Siguiente dispositivo, compañero. El plan de monitoreo y seguimiento, ¿no? Que incluye la fase de diseño. El plan de monitoreo y seguimiento permite verificar el cumplimiento de las medidas ambientales antes de iniciar la construcción. Su objetivo es asegurar que el diseño del proyecto considere los criterios ambientales desde su planificación inicial. A continuación, se detallan los siguientes subplanes que forman parte de esta fase. Plan de monitoreo de calidad, monitoreo de calidad del suelo, monitoreo de calidad del agua, monitoreo de calidad de sedimentos, monitoreo de efluentes domésticos y monitoreo de biodiversidad, ¿no? Eh, en el plan de prevención y mitigación de impactos tenemos evaluar los posibles riesgos de ambientes durante diseños, se define medidas preventivas, ¿no? Eh, Plan de calidad del suelo, verifica las áreas operativas que cumplan con medidas de ventilación. Plan de residuos sólidos, que define la estructura necesaria para el sedimentos temporal de clasificación. Desde el diseño se prevé las zonas verdes y del paisajismo garantizado la integridad de su entorno nacional. Todo este proceso se acompaña con un monitoreo técnico continuo, evaluando parámetros de calidad de aire, agua, suelo y ruido ambiental, cumpliendo con los estándares de calidad ambientales y los máximos y límites permisibles establecidos por el MINAM. Siguiente compañero. Ahí le doy fase a mi compañera para que continúe la presentación. Ya, bueno, mi nombre es Diana, voy a hablar sobre la fase de construcción. Esta fase enfoca la edificación de la planta y la infraestructura necesaria, ¿no? Asegurando que sigan normativas ambientales de seguridad y minimizando los impactos negativos durante el proceso. Esta fase cuenta con ocho planes. Tenemos el plan de prevención y mitigación de impacto, que durante esta etapa es una etapa constructiva, que se implementan, ¿no? Las medidas específicas para evitar o reducir, en este caso, ruidos. Eh, Esto incluye también controlar el polvo mediante el riego constante, minimizar ruidos mediante las barreras físicas
proteger los cuerpos de agua mediante los sistemas de drenaje y cercos. En sí, esto contempla la recuperación de áreas verdes y la reubicación de la fauna silvestre. El segundo plan es la capacitación ambiental. Acá se desarrolla la formación del personal, ¿no?, involucrado en la obra, para fomentar, en este caso, se abarca la normativa ambiental, también se realizan talleres interactivos, se trabaja mediante materiales didácticos. El tercer plan es de contingencia y respuestas a emergencias. En este plan se contemplan las preparaciones antes antes de lo imprevisto, ¿no? Como derrames, incendios, accidentes. Se conforman usualmente por brigadas de emergencia y se realizan simulacros, el cual establece una coordinación directa con las autoridades locales para una respuesta eficiente. El siguiente plan es el Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Dentro de este plan se prioriza la protección de los trabajadores, ¿no?, mediante la identificación de riesgos, el uso obligatorio en de equipos de protección personal, tanto también las señalizaciones de zonas peligrosas y controles médicos periódicos, ¿no? La siguiente fase es el plan de manejo de residuos sólidos y líquidos. En este plan se establece un sistema de clasificación y gestión de residuos durante la construcción. Los residuos son separados según su tipo, retirados por empresas autorizadas también. En este caso, los líquidos también son tratados ante alguna disposición. Y bueno, de esta forma el proceso es documentado para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de la normativa. El siguiente plan es plan de relaciones comunitarios, o en este caso participación de la ciudadanía. Se maneja mediante dos mecanismos, uno es obligatorio y el otro complementario. En el obligatorio mayormente son mediante talleres informativos y el complementario son buzones de sugerencias. El siguiente plan es de la rehabilitación de áreas afectadas. En este plan se restauran, ¿no?, progresivamente las zonas intervenidas durante la fase de construcción, devolviéndole así condiciones ecológicas que sean funcionales y seguras. Y de esa forma se minimiza los pasivos ambientales, ¿no?, el cual, con los compromisos establecidos del estudio del impacto ambiental. Y la siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ya. Sobre el plan de monitoreo y seguimiento. Dentro del plan de monitoreo contamos con, bueno, ¿en qué constituye? Este es un instrumento esencial para la gestión, ¿no?, que permite verificar la eficacia de las medidas de mitigación propuestas para asegurar que el cumplimiento de la normativa sea vigente y garantice que la operación se dé en la planta en beneficio de aves. Cuenta con 4 fases. Dentro está el monitoreo de calidad de aire, también el monitoreo de calidad de suelo, la calidad de agua, y bueno, entre estos tenemos sedimentos y domésticos industriales. Ya, dentro de la calidad de aire, este monitoreo busca prevenir los riesgos a la salud y verificar que las emisiones, ¿no?, y niveles de los ruidos se mantengan dentro de los límites normativos. En el monitoreo de la calidad de suelo, ello ayuda a prevenir la contaminación de los suelos por disposición inadecuada de residuos y, bueno, garantiza un manejo ambiental responsable. Dentro de la calidad, monitoreo de la calidad de agua, se garantiza que la descarga de efluentes no degrade la calidad de recursos hídricos y que cumplan también la normativa ambiental. En el monitoreo de la calidad de sedimentos, se determina la presencia de sólidos sedimentales y metales pesados que puedan afectar la vía acuática o generar procesos de eutrofización. Y dentro del monitoreo efluentes domésticos e industriales, tiene como objetivo controlar tanto los efluentes domésticos como industriales tratados para asegurar que cumplan con los límites, ¿no?, antes de su descarga.
Eso sería todo. Siguiente. Hago pase a mi compañera. Ok, durante la fase de operación y mantenimiento tenemos lo que es el plan de monitoreo y seguimiento ambiental. Esto tiene como objetivo evaluar constantemente el desempeño ambiental de la planta y verificar el cumplimiento. Aquí tenemos lo que son los componentes que lo monitorean. En lo que es prevención y mitigación de impactos tenemos un control de emisiones, efluentes y residuos sólidos, lo que da un mantenimiento constante de maquinarias, el uso eficiente del agua y la energía. En lo que es el plan de capacitación ambiental tenemos que es una formación continua que se le da al personal sobre seguridad, salud ocupacional, manejo de residuos y respuesta ante emergencias. En el plan de contingencia tenemos los protocolos ante fugas, derrames o incendios en planta con brigadas equipadas y capacitadas. En plan de seguridad industrial y salud ocupacional, el control de riesgos laborales, señalización, equipos de protección y supervisión médica. En lo que es manejo de residuos sólidos y líquidos, es una segregación en la fuente, tratamientos de aguas residuales y disposición final segura. En el plan de rehabilitación de áreas afectadas tenemos lo que es restitución del suelo, reforestación y lo que es el programa de simulacros. Siguiente diapositiva, por favor. En la fase de operaciones y mantenimiento tenemos lo que es el plan de monitoreo y seguimiento. Los componentes que monitorean esto es monitoreo de calidad de aire, que se mide la concentración de material particulado, gases y olores. El propósito de esto es controlar las emisiones provenientes de calderos, vehículos y áreas de procesamiento. Si se detectan valores fuera de norma, se ajustan los sistemas de ventilación o mantenimiento de equipos. En la calidad del suelo, se inspeccionan áreas de almacenamiento y exposición de residuos para evitar contaminación. Se miden los parámetros de metales pesados, grasas, aceites y materia orgánica. Y en caso haya alteraciones, se aplican medidas de limpieza o rehabilitación del terreno. En monitoreo de calidad de agua, se analizan las aguas residuales tratadas y las superficiales cercanas al río Chancay. Estos se evalúan parámetros como pH, temperatura, grasas, aceites, demanda bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos. Esto garantiza que los efluentes cumplan con los LMP antes de su vertimiento. El monitoreo de calidad de sedimentos, se controlan los sedimentos del río cercano al punto de descarga. Esto permite comprobar que el vertimiento no afecte la vida acuática ni el equilibrio del ecosistema. En lo que es monitoreo de efluentes domésticos e industriales, se monitorean los sistemas de tratamiento de aguas residuales, verificando su correcto funcionamiento. El objetivo de ello es evitar cualquier vertimiento no controlado que pueda contaminar el medio ambiente. Y en monitoreo de biodiversidad, se evalúa la presencia y estado de especies de flora y fauna en el área de influencia. Aquí se busca asegurar que la actividad industrial no provoque alteraciones significativas en la vida silvestre. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es fase de cierre o abandono, esto es cuando se marca el final de la vida útil del proyecto. En esta etapa, la empresa San Fernando debe garantizar que el área donde operó la planta de beneficio de aves quede en condiciones seguras, limpias y ambientalmente estables, sin representar riesgos para el entorno ni para la salud de las personas. El propósito principal de esto es rehabilitar el ambiente, restaurar las áreas alteradas y asegurar que no queden fuentes de contaminación una vez que las operaciones terminen. Aquí tenemos lo que es el plan de prevención y mitigación de impactos. Durante el cierre se controlan los posibles impactos derivados de la desinstalación de equipos, el transporte de residuos y las demoliciones. El plan de capacitación ambiental antes del cierre. Esto se capacita al personal en manejo de residuos peligrosos, seguridad industrial y procedimientos de abandono controlado, para asegurar que todas las tareas se realicen sin riesgos ambientales. En el plan de contingencias y emergencias, se mantienen activos los protocolos ante posibles derrames, incendios o accidentes durante la etapa de retiro y limpieza. La empresa dispone de brigadas, equipos y rutas de evacuación, así como comunicación directa con las autoridades locales en caso de emergencia.
También tenemos lo que es plan de seguridad industrial y salud ocupacional, que aquí se garantizan condiciones de trabajo seguras para el personal que ejecuta el cierre. Se realiza control médico preventivo, señalización en áreas peligrosas y supervisión constante de las maniobras con maquinaria pesada. En el plan de manejo de residuos sólidos y líquidos, los residuos industriales peligrosos y domésticos generados durante el cierre se separan, almacenan y disponen correctamente. Los residuos orgánicos se tratan o reutilizan, mientras que los residuos peligrosos son enviados a empresas autorizadas para su tratamiento y disposición final segura. También tenemos lo que es plan de relaciones comunitarias, y aquí la empresa mantiene la comunicación con la población local para informar sobre las actividades de cierre, los plazos de ejecución de la obra y las medidas de seguridad que se están tomando en ello. Esto genera transparencia y confianza en la comunidad, evitando malentendidos o conflictos sociales. Y por último, y también tenemos lo que es plan de rehabilitación de áreas afectadas. Aquí incluye nivelación y limpieza del terreno, revegetación con especies nativas para recuperar la cobertura vegetal, control de erosión y drenaje para evitar deslizamientos o acumulación de agua, y una restauración paisajística del entorno, devolviendo un aspecto natural al área intervenida. Por lo que la rehabilitación busca reintegrar el área al ecosistema. También tenemos lo que es plan de monitoreo y seguimiento post-cierre, que una vez concluido esto, la empresa continúa monitoreando por un periodo determinado los componentes ambientales más sensibles, que es el aire, el agua, suelo y sedimentos y vegetación. Siguiente diapositiva, por favor. Como conclusiones, tenemos que la planta implementó un sistema integral de gestión ambiental eficaz, lo que dice que el proyecto es viable. La rehabilitación con especies nativas, recuperando paisajística y control de erosión. Este estudio es sólido y eficaz para prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a las operaciones de la planta de beneficios de aves en Huaral. El PMA constituye una herramienta de gestión integral que incorpora medidas de prevención, control, rehabilitación y monitoreo, asegurando la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Asimismo, este estudio demuestra que la planta puede operar sin causar impactos negativos significativos sobre el entorno físico, biológico o social. Este proyecto contribuye al desarrollo económico y social local, generando empleo, fortaleciendo la cadena avícola regional y promoviendo la formalización y capacitación de pequeños productores. Y en recomendaciones tenemos que tener un monitoreo post-cierre mínimo de 5 años, y como ya se había mencionado, es agua, suelo y biodiversidad. Se tiene que supervisar el río Chancay y suelos cercanos, reforzar revegetación con especies nativas, educación ambiental y comunicación comunitaria, mantenimiento final y disposición segura de lodos, capacitación continua del personal y registro ambiental detallado. Eso sería toda nuestra presentación. Muchas gracias.